¿Alguna vez has considerado que tu dolor de espalda podría tener un significado espiritual profundo? En la Biblia, el cuerpo no es solo carne y hueso, sino un templo que refleja lo que ocurre en el alma. En Proverbios 3, 7 a 8 leemos: teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este versículo sugiere que hay conexiones invisibles entre nuestra condición física y nuestra obediencia espiritual. Hoy exploraremos cómo ciertos dolores, como el de espalda, pueden ser advertencias divinas, señales que no deben ser ignoradas. Te mostraremos cómo discernir si tu malestar físico es parte de un llamado de Dios para corregir el rumbo, sanar heridas internas o atender a algo que estás pasando por alto en tu vida espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de esa incomodidad que llevas en tu espalda? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar y buscar a Dios, hay dolores físicos que persisten, que no se van, que se convierten en una carga diaria difícil de explicar y aún más difícil de soportar? El dolor de espalda, en particular, ha sido visto por muchos simplemente como una dolencia común, producto de malas posturas o exceso de trabajo. Pero ¿y si te dijera que en algunos casos ese dolor no es solo físico, sino una advertencia espiritual? ¿Y si esa incomodidad constante fuese una forma de Dios de llamar tu atención, de hablarte, de mostrarte algo que no has querido o no has podido ver? La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es más que carne y hueso. Es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 se nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta afirmación cambia por completo la perspectiva desde la que deberíamos mirar nuestras dolencias. Si nuestro cuerpo es templo de Dios, entonces todo lo que ocurre en él tiene un propósito que trasciende lo físico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado el cuerpo humano como instrumento de comunicación. Desde las llagas que afligieron a Job hasta la ceguera temporal de Pablo en su encuentro con Jesús camino a Damasco, encontramos repetidamente ejemplos donde el dolor fue el medio para revelar un mensaje profundo. El sufrimiento físico no siempre es castigo, pero sí es una herramienta que Dios puede utilizar para llevarnos a una reflexión necesaria. Job 33, 14 a 19 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, entonces revela al hombre su pensamiento. También castiga con el dolor en su cama y con fuerte dolor en todos sus huesos. Este pasaje nos abre los ojos a una verdad poderosa. Dios puede hablarnos a través del dolor, especialmente cuando otras formas no han surtido efecto. Y es que muchas veces vivimos tan acelerados, tan enfocados en nuestras responsabilidades, en lo urgente, que dejamos de lado lo importante. No escuchamos la voz de Dios en la quietud, no prestamos atención a las advertencias suaves, ignoramos las señales espirituales. Entonces nuestro cuerpo comienza a hablar. Y cuando el cuerpo habla, lo hace sin rodeos. Ese dolor de espalda que ha estado contigo por semanas o meses puede ser la forma en que Dios te está diciendo que algo no está en orden, que hay una carga que no deberías estar llevando solo, que hay una emoción no procesada, una herida del alma que ha comenzado a manifestarse en lo físico. Piensa por un momento en todas las veces que te has sentido cargado, como si estuvieras llevando algo que te aplasta desde dentro. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. No estaba hablando solo de cansancio físico, sino del peso emocional, espiritual, invisible, que tantas veces llevamos en el alma y que sin darnos cuenta comienza a afectar nuestro cuerpo. La espalda, por su diseño, es la estructura que sostiene el cuerpo. Cuando está débil, todo se tambalea. Cuando está tensa o en dolor, cada movimiento se vuelve un desafío. ¿No es acaso una imagen perfecta de lo que ocurre cuando estamos tratando de sostener nuestra vida solos, sin descanso, sin dirección, sin la guía constante del Espíritu? Recuerdo el caso de una mujer profundamente devota que servía en su iglesia con diligencia. Siempre estaba dispuesta, siempre sonriente, pero durante años luchó con un dolor de espalda persistente que ningún tratamiento médico lograba eliminar del todo. Ella oraba, ayunaba y aún así el dolor volvía. Fue solo cuando decidió detenerse, examinar su corazón y llevar ante Dios ciertos resentimientos que había enterrado por años, particularmente una profunda herida con su padre, que el dolor comenzó a disminuir. Su historia no es única. De hecho, en muchos relatos de sanidad bíblica, la restauración física venía acompañada de una transformación interior. En Marcos 2:5, cuando Jesús sanó al paralítico, lo primero que hizo fue decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón precedió a la sanidad, porque para Dios la salud del alma y del cuerpo están profundamente entrelazadas. El cuerpo, como reflejo del alma, muchas veces se convierte en el lienzo donde se pintan nuestras batallas internas. Y la espalda, esa zona que sostiene el peso de nuestras jornadas, termina revelando mucho más que un mal movimiento o una mala silla. Termina revelando si estamos arrastrando algo que ya deberíamos haber entregado. Isaías 53:4 nos recuerda: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús cargó en su espalda la cruz que representaba todos nuestros pecados, dolores y heridas. ¿Por qué entonces insistimos en seguir cargando lo que Él ya llevó por nosotros? No se trata de espiritualizar todo dolor físico, pero sí de aprender a discernir cuándo una dolencia puede tener raíces más profundas. Hay momentos donde el cuerpo grita porque el alma ya no puede más. Y en esos momentos, ignorar el mensaje es cerrar los oídos a una voz que no quiere castigarte, sino salvarte. El dolor puede ser una alarma divina, no para condenarte, sino para redirigirte hacia la sanidad completa. El Salmo 38 es un claro reflejo de cómo el dolor físico y el quebranto espiritual van de la mano. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, como carga pesada se han agravado sobre mí. Aquí David no solo expresa el dolor, sino la causa interna que lo provocaba. No era solo su espalda la que dolía, era su alma clamando por liberación. A veces el dolor llega cuando hemos dejado de descansar en la presencia de Dios. Cuando el ritmo de la vida se vuelve tan frenético que hemos sustituido el altar por la agenda y las pausas sagradas por compromisos sin fin. En esos momentos el cuerpo empieza a advertir que algo no está bien, como si Dios, en su misericordia, permitiera ese malestar para que volvamos a mirarlo, para que regresemos a ese lugar secreto donde fuimos creados para habitar. Tal vez ese dolor en tu espalda ha sido más que una molestia física. Tal vez ha sido una invitación a detenerte, a reflexionar, a orar como nunca antes lo has hecho. No para buscar solo una solución médica, que también es válida y necesaria, sino para pedirle a Dios que te muestre si hay algo en tu interior que necesita ser confrontado, soltado o restaurado.
En Eclesiastés 3:7 se nos dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar, pero también hay tiempo de correr y tiempo de detenerse. Y muchas veces cuando no queremos parar voluntariamente, Dios usa medios inesperados para obligarnos a hacerlo. A veces el dolor de espalda es el modo en que el Creador dice: detente, te estás perdiendo de algo que quiero revelarte. Porque mientras estás ocupado en 1000 cosas, hay una sola que es necesaria: sentarte a los pies del Maestro y escuchar su voz. La sabiduría bíblica es clara. Dios no desperdicia el dolor. Todo sufrimiento, cuando se pone en sus manos, se transforma en propósito. Y si bien la medicina puede tratar síntomas, solo Dios puede sanar raíces. Esa tensión crónica en la espalda, esa punzada que no cede, esa incomodidad que te despierta por las noches, puede estar diciéndote más de lo que crees. Puede ser la forma en que el Espíritu Santo está trayendo a la superficie lo que ha estado oculto por mucho tiempo. No para acusarte, sino para sanarte. Porque el Dios que permite el dolor es el mismo que promete restauración. Jeremías 30:17 declara: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Sanar la espalda no es solo cuestión de estiramientos y reposo, sino también de abrir el corazón, de confesar lo que duele, de dejar ir lo que pesa, de perdonar lo imperdonable, de dejar de intentar sostenerlo todo, tú solo, porque el dolor físico, cuando es acompañado por la obediencia espiritual, puede convertirse en un canal de revelación. Un hombre que había trabajado durante años en una empresa exigente compartió que desarrolló un dolor lumbar severo justo después de haber sido promovido. Su carga laboral había aumentado, pero más aún su ansiedad, su presión interna por demostrar que podía con todo. No fue hasta que reconoció que estaba confiando en sí mismo más que en Dios y decidió rendirse ante Él, que comenzó a experimentar alivio, no solo físico, sino profundo, interior, real. Tu dolor de espalda puede estar diciéndote que estás cargando cosas que no te corresponden, que estás intentando ser fuerte cuando lo que necesitas es ser sincero, que estás ignorando una emoción, una culpa, un llamado que debe ser confrontado. Hoy Dios te está diciendo: quiero hablarte a través de eso que no entiendes. No subestimes ese dolor. Escúchalo, tráelo a mí. Déjame mostrarte lo que realmente significa. Porque si algo nos enseña la palabra, es que todo tiene un propósito bajo el cielo. Incluso el dolor, incluso esa punzada que hoy llevas en la espalda. Tal vez no sea una coincidencia. Tal vez sea un mensaje directo del cielo. Y solo si tienes el valor de mirar más allá de lo físico, encontrarás una respuesta que transformará no solo tu cuerpo, sino también tu vida. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios está tratando de decirte a través de tu dolor? Porque cuando el alma sana, el cuerpo también comienza a responder. Y lo que antes fue carga se convierte en testimonio. Lo que antes fue dolor se convierte en dirección. Y lo que antes parecía una molestia se revela como una puerta hacia tu encuentro más íntimo con Dios. El alma humana fue diseñada para vivir en comunión con Dios. Y esa comunión solo se mantiene cuando el corazón está limpio de toda amargura, resentimiento y falta de perdón. Lo que muchas veces ignoramos es que el perdón no es únicamente un mandato espiritual, sino también una necesidad para nuestra salud integral. Cuando no perdonamos, cuando guardamos en el corazón heridas sin sanar, el alma se resiente y con el tiempo el cuerpo comienza a manifestar ese peso. En la espalda, en los hombros, en la columna, en cada parte que sostiene el cuerpo, se refleja lo que el espíritu no ha soltado. El dolor de espalda puede ser la expresión más evidente de una carga emocional
y espiritual no resuelta. Jesús enseñó con claridad que el perdón no es opcional, sino una condición esencial para vivir en libertad. En Mateo 6, 14 a 15, después de enseñar la oración modelo, Él dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta verdad no puede pasarse por alto. El acto de perdonar no es simplemente un gesto externo de reconciliación, sino un proceso interior que libera al alma de la prisión del rencor. El no perdonar nos encadena al pasado, y esa cadena se manifiesta en el cuerpo, convirtiéndose muchas veces en un peso real, físico, palpable. En la parábola del siervo malvado, Jesús deja en evidencia lo grave que es guardar ofensas en el corazón. Aquel hombre que fue perdonado por su Señor una deuda impagable, no fue capaz de perdonar una deuda menor a su payasi, a su compañero. Su dureza de corazón lo llevó a ser entregado a los verdugos hasta pagar todo lo que debía. Jesús termina esta enseñanza con una advertencia seria en Mateo 18, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esas palabras no aluden a un castigo físico directo, pero sí señalan las consecuencias espirituales y emocionales de vivir aferrados a la falta de perdón. Es en este contexto donde muchos dolores corporales, entre ellos los persistentes dolores de espalda, pueden encontrar su raíz. Cuando una persona guarda resentimiento, se produce una tensión interna que el cuerpo no puede ignorar. La falta de perdón crea un estado continuo de alerta emocional, una especie de presión invisible que no permite descanso pleno. Se vuelve difícil soltar, respirar, descansar verdaderamente. El alma se mantiene en un estado de defensa constante y eso agota. Las vértebras que sostienen el cuerpo terminan siendo también el soporte de las emociones retenidas. No es coincidencia que muchas personas que arrastran heridas profundas terminen desarrollando síntomas físicos crónicos. No se trata de superstición, sino de una realidad espiritual y emocional que la Biblia nos invita a reconocer. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura no solo impide que experimentemos la gracia, también contamina, y lo hace desde lo más profundo. La palabra raíz implica que esta amargura se esconde, crece en lo oculto y afecta todo lo que está a su alrededor. Así como una raíz oculta puede levantar el piso con el tiempo, la amargura también levanta síntomas, causa desajustes, rompe la alineación del alma con el propósito divino. El perdón es sanador porque rompe con ese crecimiento oculto. Es como arrancar de raíz aquello que está torciendo la estructura interior. En Marcos 11 y 25 Jesús dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es imposible vivir una vida de oración eficaz, de comunión plena con Dios, mientras el corazón guarda heridas cerradas en falso. Todo lo que no se sana se acumula, y todo lo que se acumula sin procesar termina pesando. Y el peso se refleja donde el cuerpo más lo sufre, la espalda. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios constantemente llama a su pueblo a limpiar su corazón, no solo de pecados visibles, sino también de lo oculto. En el Salmo 32, David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí el salmista está describiendo una conexión directa entre su falta de confesión y su desgaste físico. Su silencio, su falta de rendición afectó su cuerpo, secó su vitalidad. No estaba hablando en sentido figurado. Estaba relatando una realidad espiritual que muchos han experimentado. Cuando el alma se resiente, el cuerpo se debilita. La espalda, símbolo de sostén y equilibrio, se ve afectada cuando el corazón está cargado de memorias no reconciliadas. La falta de perdón no solo genera tensión emocional, sino también espiritual. Cierra puertas, bloquea bendiciones, restringe el fluir del Espíritu Santo. Jesús no dejó espacio para ambigüedades cuando dijo que el perdón que damos determina el perdón que recibimos. Y sin perdón no hay libertad. Sin libertad no hay descanso. Y sin descanso no hay salud verdadera. En Proverbios 17:22 encontramos una revelación poderosa. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El alma abatida afecta incluso la médula del cuerpo. No hay separación entre lo espiritual y lo físico cuando se trata del diseño de Dios. Todo está conectado. Por eso, al hablar del dolor de espalda como una advertencia divina, no podemos ignorar la posibilidad de que ese dolor esté indicando que hay algo que aún no has soltado, que aún no has perdonado, que aún no has rendido. La Escritura nos muestra que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Jesús en la cruz, aún en medio del sufrimiento más injusto, declaró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Lucas 23:34. Su oración no dependía de una emoción momentánea, sino de una voluntad alineada con el corazón del Padre. Él sabía que el perdón liberaba, que era parte del plan de redención. Si el Hijo de Dios pudo perdonar desde la cruz, ¿cuánto más debemos nosotros perdonar desde nuestras propias heridas, que aunque reales, jamás alcanzarán la dimensión del sacrificio de Cristo? Negarse a perdonar es mantener abierta una puerta por donde entra el enemigo. Efesios 4, 26 a 27 advierte: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada día que pasa sin que perdonemos, estamos cediendo terreno. Y esa invasión espiritual tiene consecuencias que con el tiempo se hacen visibles incluso en lo físico. La espalda comienza a resentir lo que el alma retiene. Y lo que era emocional se vuelve corporal. El llamado de Dios es a sanar desde dentro, a permitir que su luz ilumine cada rincón del corazón, que no haya recuerdos en la oscuridad ni heridas envueltas en silencio. Que cada palabra no dicha, cada ofensa no liberada, cada dolor no entregado encuentre su fin en el altar del perdón. Porque solo cuando soltamos lo que nos hirió, recuperamos la capacidad de caminar erguidos, de mirar al frente, sin el peso de lo no resuelto. El perdón también es un acto de obediencia. No siempre se sentirá natural, pero siempre traerá libertad. En Colosenses 3:13, Pablo exhorta: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es el estándar. El perdón que recibimos debe ser el mismo que ofrecemos. Y si Cristo no puso condiciones para perdonarnos, tampoco nosotros podemos ponerlas. Porque cuando lo hacemos, estamos reteniendo no solo el perdón al otro, sino la paz que deberíamos estar experimentando en nuestro propio cuerpo y alma. No perdonar es como intentar avanzar con una carga que nos doblega.
es querer correr cuando el alma está atada a una piedra. Y esa piedra con el tiempo afecta la postura, el ánimo, la salud. En lugar de vivir livianos como se nos exhorta en Hebreos 12:1, vivimos pesados, tensos, agobiados. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice el texto, porque mientras haya peso no puede haber ligereza. Mientras haya pecado no confesado o falta de perdón no resuelta, no puede haber plenitud. Dios anhela que caminemos en libertad sin carga. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad no es solo espiritual, también es emocional, física, relacional. Es una libertad que se manifiesta en el alma, pero se refleja en el cuerpo. Porque cuando el alma se suelta, el cuerpo lo siente. Cuando el corazón perdona, la espalda lo nota. Cuando el espíritu es sanado, la estructura entera se alinea con el propósito divino. Es tiempo de examinar el corazón con sinceridad, de permitir que el Espíritu Santo revele si hay en nosotros raíces escondidas, dolores que aún no han sido entregados, nombres que aún nos cuesta pronunciar en oración. El perdón no depende del otro, depende de ti. No es una recompensa al arrepentimiento del otro, es un acto de obediencia a Dios. Y cuando perdonamos, algo en el alma se endereza, algo en la espalda se libera, algo en el espíritu se alinea. Porque Dios no nos llama a cargar con lo que Él ya venció en la cruz. Él nos llama a soltar, a liberar, a confiar. Y el perdón es ese puente invisible entre el dolor y la libertad. Un puente que cuando lo cruzamos nos lleva al lugar donde la sanidad comienza de verdad, donde el alma encuentra descanso y el cuerpo finalmente puede enderezarse y caminar en paz. Cuando el dolor físico se vuelve constante, cuando interrumpe el descanso, altera la rutina y se convierte en un recordatorio diario de que algo no está bien, es natural buscar una solución médica. Sin embargo, hay momentos en los que ese dolor no responde al tratamiento, persiste a pesar del reposo, se intensifica sin causa aparente y comienza a adquirir un matiz diferente. En esos momentos surge una pregunta silenciosa pero poderosa. ¿Y si este dolor no es solamente físico? ¿Y si hay una razón espiritual más profunda detrás de lo que se manifiesta en mi cuerpo? La palabra de Dios nos ofrece numerosas claves que revelan cómo Él interviene en nuestras vidas, no solo a través de palabras o circunstancias externas, sino también mediante procesos internos, incluso físicos, que tienen la intención de redirigir nuestro camino. En ocasiones Dios utiliza el dolor como una manera de detenernos cuando estamos yendo en una dirección que no ha sido trazada por Él. No como castigo, sino como una muestra de su cuidado. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios, en su misericordia, interrumpe los planes humanos cuando estos se desvían de su voluntad. El ejemplo de Jonás es claro. Él recibió una instrucción directa de parte de Dios: ir a Nínive y proclamar el mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, decidió huir en dirección contraria. La desobediencia no solo lo llevó a un viaje lejos de su llamado, sino que provocó una tormenta, un peligro colectivo y finalmente su encierro en el vientre de un gran pez. Dentro de ese lugar de oscuridad, sin escapatoria y rodeado de aflicción, Jonás fue quebrantado, clamó al Señor y fue redirigido a su propósito. El dolor no siempre es destructivo. A veces es un muro de contención que Dios levanta para impedir que sigamos avanzando por un camino que nos alejará de Él. La espalda, como símbolo de dirección y movimiento, se convierte entonces en un punto de advertencia.
Cuando hay resistencia, rigidez o dolor en esa parte del cuerpo, puede ser un reflejo de una dirección equivocada o de una fuerza contraria al plan de Dios que está siendo sostenida por voluntad propia. Dios nos creó con un diseño físico que se ve afectado por las decisiones del alma. Y cuando el alma se desvía, el cuerpo no siempre puede sostener la carga sin emitir señales. El apóstol Pablo también experimentó una interrupción dramática en su camino. Antes de convertirse en uno de los mayores exponentes del Evangelio, era conocido como Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos. En el camino a Damasco, donde planeaba continuar su labor de persecución, fue detenido abruptamente por una luz del cielo que lo derribó y lo dejó ciego. Esa ceguera temporal fue el punto de inflexión que transformó su vida. No fue solo un milagro, fue una intervención. Dios interrumpió el curso de su vida porque su propósito eterno no podía cumplirse en la dirección que Pablo había tomado por iniciativa propia. Lo que comenzó con ceguera física terminó en visión espiritual. Dios redirigió a Pablo hacia su verdadera misión. Cuando el cuerpo se ve afectado, especialmente en zonas que nos permiten avanzar, movernos, a sostenernos, puede tratarse de un llamado divino para detenernos y replantear el camino. El dolor de espalda, si bien puede ser causado por muchas razones físicas, también puede convertirse en una señal que Dios permite para evitar un colapso mayor. Cuando todo lo demás ha sido ignorado, el cuerpo toma el lugar de portavoz, no porque Dios quiera que suframos, sino porque su amor es tan intenso que está dispuesto a interrumpirnos para salvarnos de nuestra propia destrucción. En el libro de los Salmos encontramos expresiones profundas del alma humana que reconocen cómo el cuerpo sufre cuando el espíritu se aleja de Dios. David escribió: no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Salmo 38:3. Su experiencia no era solo emocional, era una manifestación física del peso espiritual que estaba cargando. La falta de paz en el cuerpo es muchas veces el resultado de la desobediencia, de la resistencia a un llamado o de la negativa a rendirse ante la voluntad divina. Esa falta de paz puede convertirse en tensión, en rigidez, en dolor constante, que nos obliga a reducir la velocidad, a cambiar la rutina, a detenernos, a mirar hacia adentro. Dios no siempre habla con voz audible. Muchas veces sus advertencias son suaves, sutiles, progresivas. Pero cuando el corazón se endurece, cuando las prioridades se invierten, cuando el alma deja de escuchar, el cuerpo comienza a expresar lo que el espíritu está ignorando. No es una casualidad que la espalda, siendo la estructura que mantiene el cuerpo en pie, sea uno de los lugares donde más se refleja el peso de las decisiones erradas. Cada paso fuera del propósito divino deja una huella. Y cuando esas huellas se acumulan, el cuerpo se resiente. El libro de Proverbios, fuente inagotable de sabiduría práctica, nos recuerda que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Esta verdad se hace evidente cuando avanzamos por senderos que no han sido marcados por la dirección de Dios. No todo lo que parece bueno lo es. No todo lo que es lógico es correcto. La voluntad de Dios no siempre se alinea con nuestras expectativas o nuestros deseos inmediatos. Por eso, cuando insistimos en seguir un camino contrario, Dios, en su compasión, permite ciertas barreras. El dolor puede ser una de ellas. Ese dolor no viene para destruir, sino para redireccionar.
En Hebreos 12:11 se nos enseña que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella. Midnight rain falls down the lane, ancient echoes call my name. Drums of thunder off the wall, echoes deep inside the hall. Time-worn warriors reignite, born of darkness is light. Steel and fire in our veins. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it.
Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
han sido ejercitados. El proceso de ser detenido, corregido, transformado, puede doler, pero el resultado es restauración. El Señor disciplina a quienes ama, y muchas veces esa disciplina no se da en lo externo, sino en lo profundo, en lo interno, incluso en lo físico. Cuando Dios interrumpe nuestros planes, no lo hace por capricho, sino por amor. Lo que para nosotros parece pérdida, para Él es protección. Lo que vemos como un retroceso, Él lo usa como redirección. El dolor que sentimos en la espalda, cuando se vuelve un impedimento constante para avanzar, puede estar mostrando que estamos cargando una responsabilidad que no proviene de Él, o que estamos caminando hacia un destino que no ha sido santificado por su voluntad. Y cuando eso ocurre, su Espíritu Santo interviene. La historia de Balaam también muestra cómo Dios puede interrumpir nuestro camino físico cuando nuestro rumbo espiritual está torcido. Balaam se dirigía a maldecir al pueblo de Israel, movido por intereses personales, y fue detenido por el ángel del Señor. Sorprendentemente fue su asna quien vio al ángel primero, y al resistirse a avanzar, evitó que Balaam fuera herido. La criatura reconoció la advertencia divina antes que el propio profeta. Este relato en Números 22 es una poderosa imagen de cómo Dios puede usar los elementos más inesperados, incluso los obstáculos físicos, para detenernos antes de que nos hagamos daño. El dolor que interrumpe puede ser la voz de Dios gritando donde antes susurró. Cada vez que el cuerpo se rebela contra nuestras decisiones, que se resiente ante lo que llevamos sobre él, tenemos la oportunidad de revisar si esa carga viene de Dios o de nuestras propias expectativas. El alma que está en comunión con Dios fluye en paz. El alma que se aleja tropieza. Y en ese tropiezo, Dios vuelve a extender su mano para restaurar, no para rechazar. No todo dolor físico es espiritual, pero cuando el dolor persiste, sin causa médica evidente, cuando ninguna solución parece efectiva, cuando se intensifica justo cuando estamos tomando decisiones fuera del orden de Dios, es necesario considerar si no será el Espíritu hablándonos de una forma que no hemos querido oír. La obediencia no solo alivia el alma, sino que libera el cuerpo. La rendición no solo abre el corazón, también trae descanso a cada fibra de nuestro ser. En Mateo 11:29 Jesús dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El descanso del alma es inseparable del descanso del cuerpo. Donde hay obediencia, hay alivio. Donde hay sumisión, hay sanidad. Dios no ha dejado de hablar, no ha dejado de guiar. Su voz sigue resonando en lo profundo, en lo cotidiano, en lo físico. Pero para escucharla es necesario detenerse, dejar de correr hacia direcciones que Él no ha marcado. Abandonar caminos que solo traen agotamiento y frustración. Volver al lugar donde su voluntad es clara, aunque no siempre fácil. Volver al centro, a la raíz, al origen. El dolor puede ser el inicio de esa vuelta. Y cuando respondemos a esa señal con humildad, con arrepentimiento, con disposición, el mismo Dios que permitió el alto es el que abre la senda nueva. Porque todo aquel que ha sido redirigido por Dios conoce la paz que sigue al dolor. Conoce el descanso que viene después del quebrantamiento. Conoce la plenitud que solo se alcanza cuando uno deja de huir y empieza a caminar hacia el propósito eterno. El dolor de espalda puede estar pidiéndote que detengas la marcha por un instante para que puedas ver con claridad hacia dónde realmente deberías ir. No como castigo, sino como protección, no como pérdida, sino como gracia. Porque cuando Dios interrumpe es para salvar, cuando detiene es para redirigir,
y cuando redirige, lo hace para cumplir en ti lo que solo su voluntad puede sostener. Cuando el dolor se instala en la espalda, muchos lo interpretan como un simple desgaste físico, una consecuencia del trabajo diario, de las preocupaciones o de las responsabilidades que se acumulan con el tiempo. Pero hay ocasiones en las que ese dolor no proviene del cuerpo, sino de una actitud del corazón, porque no es el esfuerzo físico lo que más pesa, sino el orgullo con el que intentamos cargar todo sin ayuda, sin descanso, sin rendición. En la profundidad de la Escritura, Dios revela que una de las causas más peligrosas de la fatiga espiritual y física es la autosuficiencia. Esa ilusión de que todo depende de uno, esa falsa fuerza que se construye sobre el ego, termina doblegando no solo el espíritu, sino también el cuerpo. La espalda se tensa, no porque falte capacidad, sino porque sobra arrogancia. El hombre fue creado para caminar en dependencia de Dios, no para soportar en soledad cargas que solo pueden ser llevadas con su ayuda. Desde el principio, Dios formó al ser humano para que viviera bajo su dirección, alimentado por su sabiduría, sostenido por su gracia. Pero cuando el corazón se endurece, cuando se pierde la sensibilidad espiritual, comienza a levantarse un muro invisible que separa al alma de su fuente. Ese muro se llama autosuficiencia, y aunque a los ojos del mundo parezca fuerza, en el plano espiritual es debilidad disfrazada. En el libro de Proverbios se afirma: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. La advertencia no es superficial. Apoyarse en uno mismo es el primer paso para perder el equilibrio. Y cuando se pierde el equilibrio espiritual, el cuerpo también lo siente. La espalda, que en lo físico sostiene la estructura del cuerpo, se convierte en una representación de lo que intentamos sostener sin la guía de Dios. Cada proyecto fuera de su voluntad, cada decisión tomada sin consulta, cada peso emocional asumido por orgullo, comienza a acumularse como una carga que lentamente deforma la postura interna del alma. El dolor entonces se manifiesta no como un accidente, sino como un reflejo de la falta de rendición. No se trata de una maldición, sino de un límite que el mismo cuerpo impone cuando el corazón se ha alejado del diseño divino. Porque el alma que no se dobla en oración termina doblando la espalda en agotamiento. Dios no creó al ser humano para ser su propio sustentador. Lo diseñó para vivir bajo su cobertura, reconociendo que sin Él nada es posible. El mismo Jesús lo expresó con claridad: separados de mí nada podéis hacer. Juan 5. Esta declaración es más que una enseñanza espiritual, es una advertencia de que la autosuficiencia no solo es inútil, sino también peligrosa. Porque cuando se ignora la necesidad de Dios, se abre la puerta al desgaste, a la frustración, al dolor que no tiene causa aparente. Y aunque el cuerpo reciba atención, descanso o tratamiento, si el alma sigue cargando lo que no le corresponde, la sanidad no será completa. A lo largo de las Escrituras se observan momentos en los que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, no porque desprecie al que lucha, sino porque no puede sostener al que no quiere ser sostenido. En Santiago 4:6 se dice con contundencia: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta resistencia no se manifiesta necesariamente con castigo, sino con el silencio que deja espacio a las consecuencias naturales del orgullo. La espalda que se resiente muchas veces es la del que ha decidido avanzar sin dirección, del que no consulta, del que no se detiene a orar antes de moverse. Es la carga de quien, al no depender del Señor, termina dependiendo de sí mismo hasta el agotamiento. No hay victoria en la autosuficiencia.
Todo lo que parece éxito construido desde el orgullo eventualmente se convierte en carga. Porque lo que no ha sido establecido por Dios no puede ser sostenido por su gracia. Y lo que no está bajo su gracia se sostiene a puro esfuerzo humano, el cual se desgasta, se quiebra, se agota. En cambio, cuando el alma aprende a descansar en la soberanía de Dios, cuando el corazón se humilla y reconoce su necesidad, el cuerpo también encuentra alivio, no porque desaparezcan las responsabilidades, aparito, sino porque ya no se llevan en soledad. El salmista entendía esto cuando escribió: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, 5. Encomendar es ceder, es rendir, es soltar, es reconocer que no todo está bajo nuestro control y que no debemos asumir el rol que solo a Dios le corresponde. Esa rendición no es señal de debilidad, es la manifestación más clara de sabiduría espiritual. Porque solo quien ha sido quebrado por el peso de su orgullo sabe que el verdadero descanso no se encuentra en tener menos carga, sino en tener a Dios cargándola con nosotros. La sanidad que Dios ofrece va más allá de lo físico. No comienza en el cuerpo, comienza en el alma. Y el alma solo se libera cuando reconoce que necesita ayuda, que no puede más, que no tiene sentido seguir aparentando fortaleza cuando por dentro todo está cayendo. El dolor de espalda puede ser el lenguaje con el que Dios está diciendo: no lo cargues más tú solo. Ya es tiempo de que te rindas y me dejes a mí sostenerte. Porque en la humildad hay descanso, en la dependencia hay paz, en la rendición hay fuerza, y en ese lugar donde el orgullo se disuelve y la autosuficiencia se entrega, es donde la verdadera sanidad comienza a fluir. Cuando Dios toma el control, la carga se aligera, la espalda se endereza y el alma finalmente respira. Hay dolores que no son un obstáculo, sino una señal. Hay cargas que no indican debilidad, sino propósito. Y hay dolores en la espalda que no son solamente el resultado de una mala postura, sino el reflejo de una responsabilidad espiritual aún no abrazada. Cuando una persona ha sido elegida por Dios para una tarea específica, cuando ha sido marcada por un propósito eterno, su vida comienza a experimentar tensiones internas que otros no comprenden. Es como si su cuerpo intuyera lo que el alma todavía no ha decidido aceptar. Esa incomodidad persistente, esa sensación de peso inexplicable, puede ser el eco silencioso de un llamado que ha sido ignorado, pospuesto o resistido. En la Escritura encontramos figuras que fueron llamadas a cumplir misiones que excedían sus propias fuerzas. Moisés fue apartado desde su nacimiento, criado en la casa del faraón. Pero su verdadero destino no fue revelado, sino hasta el encuentro divino en el desierto. Antes de aceptar su llamado, vivió en conflicto interno, cargando una identidad dividida, con el corazón en un pueblo y su cuerpo en otro lugar. La espalda que sostiene lo que el alma niega termina doblándose. Cuando Dios lo llamó, su primera reacción fue negarse, escudarse en su supuesta incapacidad. Pero Dios no busca habilidades humanas, busca disposición. El peso del llamado no es para aplastar, sino para empujar hacia el diseño divino. Jeremías también sintió el peso antes de responder. Él mismo expresó: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías 27. La lucha interna era tan intensa que su cuerpo llegó a agotarse. Pero ese cansancio no venía de lo que hacía, sino de resistir lo que debía hacer. Cuando el espíritu ha sido llamado, cualquier dirección que no coincida con el propósito provoca desgaste. El alma no encuentra reposo y el cuerpo se resiente. La incomodidad no es castigo, es alerta, una advertencia amorosa de que el camino de evasión no es compatible
con el diseño eterno. El llamado de Dios nunca llega sin peso. Cada propósito que nace del cielo lleva consigo una carga espiritual que transforma la vida por completo. Pero esa carga no está destinada a destruir, sino a formar. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. El peso que Él pone sobre sus escogidos es un peso que transforma, que purifica, que moldea. No es un castigo, es una asignación, y cuando se resiste el cuerpo lo siente. La espalda que debería sostener con gozo lo asignado por Dios comienza a sufrir por la carga de una vida que no está alineada con su plan. En el libro de Nehemías se narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén. No fue una obra arquitectónica solamente, fue una restauración espiritual impulsada por el peso de una carga que Dios colocó en el corazón de un hombre. Nehemías no buscó esa responsabilidad, pero cuando escuchó la noticia de la ruina, su alma se quebrantó. Oró, ayunó, lloró y luego se levantó. Esa secuencia no solo describe un proceso emocional, sino también físico. El peso del llamado primero quebranta, luego transforma y después moviliza. Pero si se detiene en el primer paso, si solo se siente el peso, pero no se responde con obediencia, lo que debía producir vida comienza a desgastar desde dentro. Muchos viven hoy con un dolor constante sin explicación aparente. No por enfermedad, no por lesión, sino porque están cargando un llamado sin dar el paso de fe necesario. Ese dolor no desaparecerá con descanso, ni con silencio, ni con evasión, porque el alma sabe que ha sido apartada. Y hasta que no se rinda al propósito, no habrá alivio completo. Dios no permite esa presión para castigar, sino para despertar. El dolor se convierte en un recordatorio diario de que la vida fue diseñada para algo más. Es el susurro del cielo insistiendo en que es tiempo de responder, de soltar el temor, de abrazar lo que ya ha sido preparado. El apóstol Pablo escribió sobre el peso de su ministerio como una carga que lo impulsaba continuamente. En 2 Corintios 11:28, después de enumerar peligros y sufrimientos físicos, dice: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este tipo de carga no es material, pero pesa. No es visible, pero consume. Es la evidencia de un corazón que vive para el cumplimiento de un propósito divino. Y cuando esa carga no es reconocida, cuando es ignorada, cuando se vive para algo distinto a lo que fue asignado, el alma entra en conflicto y el cuerpo lo sigue. Dios no llama sin equipar, pero tampoco permite que quien ha sido llamado viva en paz fuera de su asignación. Esa es una expresión de su misericordia. No hay descanso fuera del propósito porque fuimos creados para caminar de dentro de Él. El dolor de espalda puede estar revelando una resistencia constante a una misión que ya fue trazada desde antes del nacimiento. En Jeremías 1:5 está escrito: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este principio no se limita a los grandes personajes bíblicos. Es una realidad para cada persona que ha sido diseñada con un llamado único. Y todo lo que se opone a ese llamado genera tensión, no solo en el alma, también en el cuerpo. Aceptar el llamado no elimina todas las dificultades, pero sí alinea el corazón con la voluntad de Dios. Y cuando hay alineación interna, el cuerpo también empieza a responder. La carga que antes dolía se transforma en propósito. El peso que antes era resistencia se convierte en motivación. La incomodidad cede su lugar al descanso. No porque se haya huido del llamado, sino porque finalmente se abrazó. La sanidad comienza en ese instante.
de rendición. Cuando se deja de pelear contra lo que ya fue decidido en el cielo. Cuando se reconoce que no se puede seguir huyendo sin pagar un precio. Y ese precio muchas veces se paga con el cuerpo. Dios no permite el dolor para condenar, sino para despertar. No permite la incomodidad para aplastar, sino para redirigir hacia lo que Él ya preparó. El propósito no destruye, edifica, no agota, fortalece, pero solo cuando se abraza con obediencia. Y hasta que eso ocurra, el alma no tendrá paz y el cuerpo tampoco. Porque el peso de un llamado ignorado no descansa. Solo cuando se entrega, solo cuando se acepta, solo cuando se responde con fe, el dolor deja de ser carga para convertirse en dirección. Y la espalda, al fin, puede enderezarse. La sanidad verdadera no comienza en el cuerpo, sino en las profundidades del espíritu. Muchos buscan alivio para sus dolores físicos, sin entender que en la raíz de ese dolor hay una herida invisible que solo la presencia de Dios puede restaurar. El alma, cuando está en desorden, repercute directamente sobre la salud del cuerpo. Y cuando el espíritu está distante de su creador, todo el sistema interior pierde armonía. Es por eso que no puede hablarse de una sanidad plena sin hablar de un encuentro profundo con la voluntad de Dios. Porque solo cuando el alma vuelve a su fuente, el cuerpo encuentra reposo y el espíritu se alinea con el propósito eterno. El dolor de espalda ha sido para muchos un símbolo silencioso de cargas mal gestionadas, emociones no resueltas y direcciones espirituales ignoradas. Pero también puede convertirse en el punto de partida hacia una restauración completa. Dios no solo desea aliviar el sufrimiento, Él quiere redimirlo. No se conforma con sanar lo externo si lo interno continúa contaminado. Por eso, en las Escrituras, la sanidad siempre estuvo vinculada a una transformación integral. Jesús no curaba solamente para devolver la movilidad o quitar la fiebre. Su toque era una declaración de libertad, una ruptura con el pasado, una restauración total. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, cuando el paralítico fue presentado por sus amigos, Jesús no comenzó diciendo, levántate y anda. Antes de liberar su cuerpo, liberó su alma. Hijo, tus pecados te son perdonados. Fue solo después de esa declaración espiritual que el cuerpo pudo levantarse. La sanidad en la perspectiva divina es inseparable del perdón, de la reconciliación con Dios, del arrepentimiento genuino, que abre las puertas a una nueva vida. Donde hay perdón hay restauración, donde hay restauración hay paz. Y donde hay paz, el cuerpo comienza a responder con libertad. Hay quienes oran por sanidad, pero se aferran a pensamientos, actitudes o vínculos que mantienen abierta la herida. El cuerpo sufre lo que el alma no suelta. La espalda, que debería ser soporte, se convierte en un espacio de conflicto porque se está intentando cargar lo que corresponde al espíritu. El diseño de Dios es claro. El alma debe reposar en su presencia. El espíritu debe vivir en obediencia y el cuerpo debe responder a ese equilibrio. Cuando uno de esos tres elementos está fuera de orden, el resto lo manifiesta. Así como un árbol enferma desde la raíz y no desde la rama, el ser humano también comienza a decaer desde lo más profundo hacia lo visible. Isaías 53:5 afirma con poder: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta declaración no se refiere únicamente a una sanidad física. Es una revelación de un intercambio sobrenatural. La culpa por la paz, el pecado por la gracia, la enfermedad por la restauración. Jesús no vino solo a tocar cuerpos, vino a transformar vidas. Su sacrificio abrió la puerta para que cada área del ser humano sea alcanzada por el poder
del Espíritu Santo. No existe herida que quede fuera del alcance de su sangre, ni dolor que no pueda ser restaurado desde la raíz. El alma necesita ser limpiada de la amargura, el resentimiento, la autosuficiencia, la ansiedad. Cada uno de estos elementos tiene el poder de afectar físicamente al cuerpo si no es tratado espiritualmente. Por eso, la verdadera sanidad no depende únicamente de tratamientos o terapias, sino de un proceso de rendición. Es en la rendición donde el alma se vacía de lo viejo y se llena de lo eterno. Y cuando eso ocurre, el cuerpo comienza a descansar. El dolor cede no solo porque se atiende el síntoma, sino porque se resolvió la causa. La espalda se libera cuando el corazón decide dejar de cargar lo que nunca debió llevar. En 3, Juan 1, 2. El apóstol expresa un deseo que encapsula la visión divina de salud integral. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí no hay separación entre lo físico y lo espiritual. La prosperidad del alma se refleja en la salud del cuerpo. El bienestar no es visto como una meta material, sino como el resultado natural de una vida alineada con Dios. Y esa alineación solo se logra cuando el espíritu ha sido reconciliado, el alma ha sido purificada y el cuerpo comienza a vivir en obediencia a esa nueva realidad. La historia del paralítico en el estanque de Betesda también revela esta verdad. Durante 38 años había estado esperando su momento. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su alma también estaba atrapada en una esperanza pasiva. Jesús no solo lo sanó, sino que lo confrontó con una decisión. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. La pregunta va más allá de lo físico, es una llamada a la responsabilidad espiritual, porque muchos desean alivio, pero no transformación. Quieren caminar, pero no cambiar de camino. Quieren sanar, pero no renunciar a lo que provocó la herida. La sanidad verdadera requiere disposición, humildad y entrega. No comienza en el cuerpo, comienza en la voluntad rendida. La oración es uno de los instrumentos más poderosos para liberar el alma y restaurar el cuerpo. No porque sea una fórmula mágica, sino porque es el espacio donde el ser humano se vacía ante su Creador. En ese lugar, lejos del ruido, el Espíritu Santo comienza a revelar lo que debe ser sanado. Puede ser una palabra no dicha, una emoción no resuelta, una decisión nunca confesada. Todo lo oculto comienza a salir a la luz, no para ser condenado, sino para ser transformado. En Santiago 5:16 se afirma: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión libera, la oración une, la intercesión restaura, y cuando el alma es tocada, el cuerpo no permanece indiferente. El cuerpo humano fue creado para reflejar la gloria de Dios. Cuando vive en obediencia, se convierte en instrumento de su propósito. Cuando vive cargado de impureza, se convierte en un campo de batalla. La espalda, como símbolo de sostén, necesita la fortaleza que proviene de un espíritu rendido. Esa fortaleza no se construye con autoayuda ni con métodos humanos. Nace del encuentro con la presencia de Dios. Cuando el alma es lavada por su palabra, cuando el corazón se somete al fuego purificador del espíritu, la estructura entera del ser humano se realinea. La espalda que estaba rígida se endereza. La tensión se disuelve. El dolor comienza a ceder. No como resultado de una fórmula, sino como fruto de una relación restaurada. La sanidad integral también implica la renovación de la mente. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. La mente es el centro de decisiones, de pensamientos, de emociones procesadas. Y cuando está saturada de temor, duda, orgullo o dolor, comienza a afectar el cuerpo. El alma que piensa mal, vive mal. Pero cuando la mente es renovada por la verdad de Dios, todo comienza a cambiar. El cuerpo empieza a recibir instrucciones nuevas. El sistema interno, espiritual y físico se reprograma bajo el código de la palabra eterna. En el ministerio de Jesús la compasión precedía al milagro. Él miraba al enfermo, lo comprendía, lo tocaba y luego declaraba sanidad. Hoy esa misma compasión sigue activa. Dios no ha cambiado. Su deseo de sanar permanece, pero espera que el alma se abra, que el espíritu se rinda, que el cuerpo, aunque adolorido, se acerque con fe, porque la sanidad no depende del tiempo, del diagnóstico ni de las estadísticas. Depende de un corazón que cree. Y un corazón que cree puede hacer que el dolor más profundo se convierta en testimonio de restauración. El proceso no siempre es inmediato. A veces requiere confrontación, perseverancia, obediencia prolongada. Pero cada paso en dirección a Dios es un paso hacia la sanidad. Cada decisión de perdonar, de soltar, de obedecer, afloja la presión en la espalda. Cada vez que el alma decide adorar en medio del dolor, se abren espacios para la intervención divina. Porque Dios habita en la alabanza. Y donde Él habita, no puede permanecer la enfermedad sin causa, ni el dolor sin propósito, ni la carga que Él no ha puesto. La sanidad completa es posible, no como un ideal inalcanzable, sino como una promesa viva. Dios quiere que vivas con un alma libre, con un espíritu en paz y con un cuerpo que refleje esa libertad. Y si hoy tu espalda sigue doliendo, tal vez no es tiempo solo de descansar, sino de rendirte. No solo de buscar alivio, sino de buscar dirección. Porque cuando el espíritu se somete, el alma se limpia. Y cuando el alma se limpia, el cuerpo comienza a sanar. No por casualidad, sino por la intervención perfecta de un Dios que no solo te observa, sino que te toca, te restaura y te renueva desde adentro hacia afuera. Cuando el cuerpo habla, el cielo guarda silencio solo para que aprendas a escuchar lo que tu alma ha estado ignorando. Ese dolor en la espalda, más que un límite, puede ser una llave, no hacia el descanso físico, sino hacia una comprensión más profunda de ti mismo, de lo que cargas y de cómo cargas lo que no te corresponde. A veces lo que duele no es el peso, sino la forma en que decidiste sostenerlo sin dirección divina. Y es en ese punto donde el dolor se convierte en revelación. No viniste a este mundo para soportarlo todo, sino para caminar bajo el diseño perfecto de Dios, donde cada paso está guiado y cada carga es compartida. El cuerpo, al quebrarse, te invita a reconstruirte desde lo invisible. El dolor, al manifestarse, te empuja a mirar lo que has dejado en sombra. No ignora esa señal, porque tal vez tu espalda no necesita solo alivio, sino propósito. Tal vez no se trata de sanar el músculo, sino de soltar el hábito de vivir sin guía. Dios no te llama a ser fuerte todo el tiempo, sino a ser obediente. Y cuando el alma obedece, el cuerpo responde. Hoy es tiempo de cambiar la pregunta. Ya no es, ¿por qué me duele? Bueno, sino, ¿qué quiere Dios enseñarme con esto que me duele? Esa pregunta no solo transforma tu perspectiva, sino que puede comenzar a transformar también tu condición. Porque cuando lo físico y lo espiritual se encuentran, el milagro deja de ser un deseo lejano y se convierte en una promesa activa. Quizá no sabías que en lo más tenso de tu espalda se escondía la voz de Dios llamándote por tu nombre. Pero ahora que lo sabes, ¿seguirás cargando solo o dejarás que Él lo lleve contigo?